Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, hablaremos sobre qué es el marxismo ortodoxo. Y esto se debe a que en la pestaña de comunidad ustedes votaron y esta opción ganó. Si quieres participar en la próxima elección del contenido para el próximo video, puedes suscribirte y estar al tanto de la pestaña de comunidad porque allí hacemos las votaciones. Asimismo pediría que te suscribas, como ya mencioné, que le des me gusta al video, que comentes porque los comentarios son muy importantes, eso siempre lo recalco, un comentario apoya muchísimo, compartiendo el video y también de que tenemos un código de Yape al que pueden donar y apoyar de manera voluntaria. Este video estoy completamente seguro será bastante importante y fructífero. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el video. He tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que consideran que el marxismo ortodoxo es dogmatismo y que fuera del marxismo ortodoxo dogmático solamente existe una solución, un verdadero marxismo, que es el marxismo heterodoxo. Ese tipo de afirmaciones no son rigurosas, no son científicas y cuando preguntas en qué se fundamentan, en realidad te terminan diciendo algo tan simplista como que, bueno, el marxismo no es rígido, es dialéctico, entonces que se le venga todo encima. Este tipo de afirmaciones, reitero, no tienen rigurosidad. Desprecian el marxismo como ciencia y no la tratan como tal, como una ciencia compleja como es. En realidad, el marxismo ortodoxo es una cuestión de debate durante muchísimo tiempo y sobre todo para un personaje que ha sido bastante importante para el siglo XX, quizás no a nivel de revolución como los grandes políticos Lenin y Mao, pero sí a nivel intelectual como lo es Georges Lukács. En Georges Lukács vamos a encontrar un personaje que va a debatir y problematizar en torno al marxismo y la ortodoxia. Porque recordemos, la cuestión de la ortodoxia es fundamental porque eso nos permite delimitar qué es marxismo y qué no lo es, en un momento en el cual todo el mundo se autodenomina marxista. El debate sobre la ortodoxia. Un debate de vital importancia reside en cómo fundamentar la ortodoxia en el marxismo. ¿Cuál es la línea divisoria entre marxismo y su tergiversación? El pensador húngaro Georges Lukács publica en 1923 el libro Historia y conciencia de clase. Este es un escrito sobre dialéctica de gran importancia para el debate marxista y sobre todo la defensa del leninismo. El primer capítulo se titula ¿Qué es el marxismo ortodoxo? Nosotros realizaremos nuestra exposición en base a este apartado en particular. Lukács fue un pensador que se identificó como marxista-leninista, miembro del Partido Comunista de Hungría y cuya producción teórica influenció a las futuras corrientes como la Escuela de Frankfurt. Una cuestión particular de Georges Lukács es que no llegó a la militancia comunista por, digámoslo así, la ola del momento, el sentimiento o las ganas de apoyar inmediatamente a la clase trabajadora, sino que llegó al marxismo, llegó a la politización, llegó a la militancia comunista por medio de la reflexión teórica. Porque recordemos que Lukács desde muy joven iba a ser muy interesado por las cuestiones de dialéctica y las cuestiones de Hegel. Inclusive nosotros ya encontramos en él reflexiones sobre la novela y la estética. Pero justamente su reflexión, su lectura de Marx y su lectura también de Lenin lo llevan a asumir la militancia política, la necesidad de una praxis revolucionaria. Eso es algo curioso, que llegó a la militancia comunista desde la reflexión teórica, asumiendo todas las consecuencias del marxismo. Historia y conciencia de clase es un libro no solamente importante para los marxistas, sino en general para muchas personas que no se autodenominen como tal. ¿Por qué? Porque justamente es un texto de reflexión muy bueno, muy grande, enriquecedor y que problematiza, reitero, no solamente sobre el marxismo, sino sobre el leninismo. Georges Lukács era marxista-leninista. Pero ya vamos directamente con el contenido. ¿Qué es en última instancia la ortodoxia? Citando a Lukács en Historia y conciencia de clase, dice lo siguiente. Me refiero a las siguientes consideraciones. Suponiendo, aunque no admitiendo, que la investigación reciente hubiera probado indiscutiblemente la falsedad material de todas las proposiciones sueltas de Marx, todo marxista ortodoxo serio podría reconocer sin reservas todos esos nuevos resultados y rechazar sin excepción todas las tesis sueltas de Marx sin tener en cambio que abandonar ni por un minuto su ortodoxia marxista. Así pues, marxismo ortodoxo no significa reconocimiento acrítico de los resultados de la investigación marxiana, ni fe en tal o cual tesis, ni interpretación de una escritura sagrada.
En cuestiones de marxismo, la ortodoxia se refiere exclusivamente al método. Esa ortodoxia es la convicción científica de que en el marxismo dialéctico se ha descubierto el método de investigación correcto, que el método no puede continuarse, ampliarse ni profundizarse más que en el sentido de sus fundadores, y que, en cambio, todos los intentos de superarlo o corregirlo han conducido y conducen necesariamente a su deformación superficial, a la trivialidad, al eclecticismo. ¿De qué trata la ortodoxia al fin de cuentas? No de seguir al pie de la línea las palabras de Marx y Engels. Si Lenin hubiera seguido al pie de la letra lo dictaminado por Marx y Engels, nunca podría haber hecho la Revolución Rusa, porque para Marx y Engels la revolución se daría en los países más industrializados. Entonces, ¿Lenin deja de ser ortodoxo por ello? Para nada. Lenin comprendió la necesidad, por ejemplo, de utilizar el método dialéctico, aplicarlo a condiciones particulares para poder transformar la sociedad. Esto es fundamental, porque en esto reside el marxismo ortodoxo, en no renunciar al método dialéctico. Uno es marxista ortodoxo porque se mantiene dentro de los confines del método. En ese sentido, José Carlos Mariátegui también sería evidentemente un marxista ortodoxo, porque continúa con el método dialéctico y con la revolución. Lukács menciona que la ortodoxia no reside en la palabra de Marx, sino en su método de investigación. La fidelidad hacia el marxismo se encuentra en la confianza hacia la dialéctica como herramienta científica de investigación. Toda alteración de esta última nos conlleva a alejarnos del marxismo. Incluso Lukács llega a afirmar que si es que por alguna razón todas las afirmaciones sueltas de Marx terminan siendo, por ejemplo, contrarrestadas con la evidencia científica, entonces el ortodoxo aceptaría ese cambio y se mantendría dentro de su ortodoxia marxista, porque se trata justamente del método. Por ejemplo, digamos que surge una investigación que dictamina de que la tasa de ganancia ya no tiene una tendencia decreciente como lo veía Marx. ¿Eso refuta el marxismo? No. Eso es una realidad particular objetiva independiente del sujeto que condiciona el cambio de la perspectiva y de la visión revolucionaria del marxista. Tiene que justamente redimirse el marxista a lo que pasa en la realidad, objetivamente hablando. Y justamente ello no es perder la ortodoxia, ello es justamente mantener la ortodoxia. La dialéctica materialista, como vamos a ver, es subsumirse al objeto. Por ello tenemos que todas las categorías, análisis, principios, etc. están condicionados y fundamentados en la dialéctica marxista. Las categorías, los análisis y los principios son cambiables y alterables, pero lo que no es cambiable y alterable es el método. Pero ojo, eso no significa de que yo voy a cambiar todas las categorías, análisis y principios porque quiera hacerlo. Eso no funciona así. Eso funciona siempre y cuando la realidad objetiva lo dictamine así. Por ejemplo, tenemos un principio en el marxismo que es la lucha de clases. Es renegar del marxismo, renegar de la lucha de clases. ¿Por qué? ¿Qué dijo descaradamente el revisionista Deng Xiaoping? Que el marxismo estudia principalmente las fuerzas productivas. ¿Qué dijo Deng Xiaoping? Que la contradicción principal ya no es la lucha de clases, sino el desarrollo de las fuerzas productivas a nivel de China. Y yo les pregunto, compañeros, ¿eso es utilizar el método dialéctico? Creo que es muy evidente que no. ¿Por qué? Porque eso se fundamenta en intereses individuales y subjetivos de satisfacción económica y no en una realidad objetiva independiente del sujeto, que es la lucha de clases. ¿Cómo vas a negar la lucha de clases si sigue existiendo pequeña producción en China y sigue existiendo pugnas a nivel ideológico? Eso es negar lo evidente, lo objetivo, y eso no es marxismo, pues compañeros. Eso no es fundamentarse en el método dialéctico. Por eso, un marxista ortodoxo se fundamenta en el método dialéctico, en subsumirse al objeto, a la realidad independiente objetiva. Y como decía Lukács, no hacer esto, como no lo hace Deng Xiaoping y no lo hacen muchas personas, es caer en el eclecticismo, en la trivialidad, en la superficialidad. Por eso hay que recordar que para Lenin no solamente se es marxista afirmando la lucha de clases, sino conllevándola hasta la dictadura del proletariado. Porque lucha de clases y dictadura del proletariado son principios que no se van a eliminar hasta que no se elimine la sociedad de clases. Es evidente, hasta que no se llegue al comunismo. Por eso podríamos decir sin miedo alguno que marxismo es afirmar la lucha de clases y afirmar la dictadura del proletariado. Porque bajo una sociedad de clases es imposible que estas dos cuestiones objetivas sean alteradas.
Esto es subsumirse al objeto, independiente del sujeto, es hacer ciencia. Creo que hemos hablado de dialéctica y dialéctica materialista, pero todavía no hemos profundizado en sus cuestiones. Vamos a verlo. Dialéctica y revolución. Cita de Lukács en La historia y conciencia de clase. La dialéctica materialista es una dialéctica revolucionaria. Esta determinación es tan importante y tan decisiva para la comprensión de su naturaleza que hay que captarla ya antes de estudiar el método dialéctico mismo, con objeto de conseguir el planteamiento adecuado de la cuestión. Se trata de la cuestión de la teoría y la práctica, y ello no solo en el sentido en que se expresa Marx en su primera crítica a Hegel, según la cual la teoría se hace fuerza material en cuanto se aferra a las masas. Hay que encontrar además en la teoría y en el modo en que ella afecta a las masas, los momentos, las determinaciones que hacen de la teoría, del método dialéctico, el vehículo de la revolución. La naturaleza práctica de la teoría tiene que desarrollarse a partir de ella misma y de su relación con su objeto, pues de no hacerlo así, ese aferrar a las masas sería falsa apariencia. Podría ocurrir que las masas, movidas por muy otros impulsos, obraran en vista de muy otros fines, y que la teoría no fuera para su movimiento sino un contenido completamente casual, una forma en la cual llevaran a conciencia su hacer socialmente necesario o casual, sin que ese acto de elevación a conciencia se enlazara esencial y realmente con la acción misma. Para Lukács, la dialéctica materialista es siempre revolucionaria, tanto en el sentido de que la teoría exija soluciones prácticas como en la necesidad de utilizar la teoría como guía para la transformación. El marxismo es la unidad entre la teoría y la práctica, no en una guía pragmatista, sino en una realidad objetiva y independiente. Esto es fundamental, la unidad entre la teoría y la práctica. Yo sé que muchas veces algunos no entienden muy bien a qué se refiere el marxismo con unidad entre teoría y la práctica. Por ejemplo, hay gente que dice que hace teoría y práctica porque en la universidad saca buenas notas y activa políticamente. Para Marx la cuestión no es así, o propiamente para el marxismo no es así. La unidad entre la teoría y la práctica no es una unidad del deber ser, tampoco es una unidad forzada o una unidad pragmatista, como vamos a ver, sino que es una unidad necesaria. La misma teoría, compañeros, exige soluciones prácticas, y esta es la lección que nosotros extraemos de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, de cómo la filosofía no puede realizarse sin superarse, y no puede superarse si es que no encuentra armas materiales en el proletariado. Justamente el proletariado es esa clase para el marxismo que encarna todas las contradicciones del sistema capitalista de producción y que puede realizar la filosofía. ¿A qué nos referimos con realizarla? A superarla. ¿Cómo? Mediante la solución de sus contradicciones intelectuales, mediante el reconocimiento de contradicciones objetivas, reales. Esto va a quedar mucho más explicado en el siguiente PPT, así que no se preocupen. Pero justamente la unidad entre teoría y práctica es una unidad necesaria. Justamente si nosotros estudiamos las contradicciones intelectuales filosóficas y las llegamos a llevar a último término, esta nos va a arrojar una necesidad política, una necesidad de transformación de la sociedad, en este caso particular, la sociedad capitalista. Ahora bien, no solamente esa teoría se efectúa en la práctica, sino que también, una vez yendo a la práctica, esta teoría alumbra el camino, o sea, esclarece, nos permite avanzar, nos permite elaborar tácticas, nos permite elaborar teorías que orienten justamente el devenir revolucionario y la dictadura del proletariado. En este doble sentido, la teoría surge de la práctica y esa teoría regresa otra vez a la práctica para justamente efectuar el proceso de transformación. Esto es fundamental y es en última instancia la quintesencia del marxismo. Algo parecido va a decir Lenin en el texto de Nuestra Revolución. Lenin dice lo siguiente, y cito: "Todos ellos se dicen marxistas, pero entienden el marxismo de una manera pedante hasta lo imposible. No han comprendido en absoluto lo decisivo del marxismo, a saber, su dialéctica revolucionaria. No han comprendido en absoluto ni aun las indicaciones directas de Marx de que en los momentos de revolución hay que mostrar la máxima flexibilidad, y ni siquiera se han fijado, por ejemplo, en las indicaciones que hizo Marx en su correspondencia que, si mal no recuerdo, data del año 1856, en la cual expresaba su esperanza de que la guerra campesina de Alemania, que podría crear una situación revolucionaria, se fundiese con el movimiento obrero. Incluso eluden esta indicación directa y dan vueltas y más vueltas alrededor de ella, como el gato alrededor de la leche caliente.
Para Lenin, al igual que para Lukács, lo decisivo en el marxismo es la dialéctica revolucionaria. El revolucionario ruso resalta la flexibilidad del método. Esto último tiene que tomarse con pinzas, ya que dicha flexibilidad no gira bajo los intereses personales, sino bajo una realidad objetiva e independiente. Lenin menciona que muchos se autodenominan marxistas, pero no han comprendido en nada el método dialéctico, que siempre es revolucionario. Gerson, ¿la dialéctica materialista siempre es revolucionaria? Claro que sí, en un momento lo vamos a explicar y vamos a detallar por qué, justamente con la deuda que tengo con ustedes de explicarles un poco más la unidad entre teoría y práctica. Pero asimismo, Lenin habla de la flexibilidad. ¿Cómo es esto? Esta flexibilidad no es relativismo, no es juntar el marxismo con un montón de sancochados y mezclas de lo que te gusta y lo que no te gusta. Esta flexibilidad se remite a la flexibilidad del objeto. O sea, que en cuanto cambie el objeto, nosotros tenemos que cambiar nuestra teoría para poder transformar la realidad. Esto es dialéctica materialista, subsumirse al objeto y no al concepto. Esto lo hace muy bien Lenin cuando estudia la sociedad imperialista, una sociedad de capitalismo mundial en su segunda fase, que evidentemente no pudo estudiar ni profundizar Karl Marx ni tampoco Friedrich Engels, porque las condiciones, el objeto, no era el mismo. Ahora vamos a profundizar propiamente en qué es la dialéctica materialista. He hecho un pequeño esquema aquí para poder explicar más o menos de qué trata la cuestión. Nosotros cuando abordamos cuestiones teóricas o hablamos de teoría, estamos reflejando ni nada más ni nada menos que el objeto, la sociedad. En este caso particular, la relación entre estructura y superestructura. La teoría siempre es reflejo de una sociedad y esas contradicciones a nivel de la teoría son el reflejo de las contradicciones a nivel de la sociedad. Pero asimismo, esa sociedad es apariencia, es todavía fenómeno, no se penetra aún en la esencia. La esencia de esa sociedad es, como ya sabemos nosotros, el modo de producción, la contradicción entre las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Cuando nosotros comprendemos esto, estamos comprendiendo la totalidad. Y justamente esta categoría de totalidad es rescatada por Lukács en el sentido de Hegel, cuando Hegel menciona que el todo es la verdad. Entonces, justamente este esquema que hemos podido realizar aquí, de manera, claro está, un poco simplista, pero que trata de explicar en última instancia a qué me quiero referir, explica lo siguiente. La teoría es el reflejo de la sociedad, pero esta sociedad es apariencia, ilusoria, que no penetra y no comprende la esencia aún, que es la esencia en última instancia, el modo de producción. Por ejemplo, ¿qué es la libertad? A nivel de la teoría entra una contradicción de ¿qué es la libertad? Nosotros nos preguntamos, entramos en una contradicción sobre ello. Constantemente lo hacemos, inclusive lo hacen desde hace muchísimos años y siglos. Esas contradicciones sobre qué es la libertad es la expresión intelectual ideológica de determinadas contradicciones a nivel de la sociedad. Es evidente, si nos preguntamos qué es la libertad, es porque la libertad no está en la sociedad, si no, no nos tendríamos que preguntar por ella. Es por ello justamente que esas contradicciones a nivel de la teoría son expresión de contradicciones a nivel de la sociedad. Ahora bien, esas contradicciones a nivel de la sociedad que en última instancia son la expresión fenoménica de una esencia, que son las contradicciones del sistema de producción. No somos libres porque existe una contradicción entre las relaciones de producción y fuerzas productivas a nivel de esa sociedad capitalista. Por ejemplo, ¿nosotros podemos controlar, por ejemplo, la oferta y la demanda? No. ¿Nosotros podemos controlar los ciclos económicos? Tampoco. ¿Nosotros podemos controlar las constantes crisis del sistema capitalista de producción? No. Lo que nosotros hemos creado, que es la economía capitalista como relaciones sociales, se han independizado de nosotros. Nuestras propias criaturas se han independizado y ahora nos quieren devorar. Justamente esas condiciones objetivas del objeto del sistema capitalista de producción no permiten, en este caso particular, que el individuo sea libre y por ello se pregunta sobre la libertad. Entonces, justamente la reflexión teórica en sus contradicciones llevados hasta última instancia, y es algo que hace George Lukács en Historia y Conciencia de Clase cuando aborda las antinomias del pensamiento burgués, nos llevan a la comprensión de la totalidad. Eso es lo que hizo el marxismo, comprender la esencia, que detrás de todo están las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Y esa comprensión de la totalidad, ¿qué nos dice? No puedo cambiar las cosas desde la mera teoría, tampoco desde la sociedad, porque la sociedad sigue siendo apariencia. ¿Qué tengo que cambiar? El modo de producción. Es así como, compañeros, una reflexión, por ejemplo, de qué es la libertad, me conlleva en últimas instancias a transformar la realidad, transformar el modo de producción. Y eso pasa con cualquier teoría. Por eso, por ejemplo, en la escuela de Frankfurt
Theodor Adorno, Mark Horkheimer y Herbert Marcuse, y nadie más, porque esta es la primera escuela, la primera generación, de allí todo el mundo se termina tergiversando, inclusive hoy la escuela de Frankfurt es un nido de revisionistas posmodernos, pero propiamente la primera generación, Adorno, Horkheimer y Marcuse, han buscado justamente desarrollar esto, cómo desde el concepto mismo se tiene la necesidad a la práctica revolucionaria, cómo de la misma teoría llevada hasta sus últimas instancias se exige la transformación del objeto, la transformación en este caso particular de la sociedad capitalista. Entonces, en última instancia, la comprensión de la totalidad como lo permite el marxismo y lo permite la dialéctica marxista, que estudia las contradicciones y va hacia la esencia, que es el modo de producción capitalista, permiten la comprensión de ese todo y a su vez que la solución no está ni en la teoría, ni en la reforma de la sociedad, sino en la transformación del modo de producción. Por eso la teoría es el reflejo de las contradicciones del objeto. Si ella es llevada hasta sus últimas instancias, descubre el carácter aparente de la realidad inmediata, desentraña la esencia de la sociedad y comprende la necesidad de ir más allá, la práctica revolucionaria. Ahora vamos con 3 citas de George Lukács en Historia y Conciencia de Clase. Lo que a primera vista me atrae de un método así estriba en que el mismo desarrollo del capitalismo tiende a producir una estructura social muy afín a esos modos de consideración. Pero aquí, y precisamente, por eso necesitamos del método dialéctico, para no sucumbir a la apariencia social así producida, y para conseguir ver la esencia detrás de esa apariencia. Y justamente aquí Lukács nos dice que la dialéctica nos permite comprender esa totalidad. Ese método dialéctico científico nos permite comprender la esencia detrás de la apariencia. Luego dice en otra cita, en el conocimiento del todo no se superan de tal modo que dejen de ser contradicciones. Al contrario, se conciben como contradicciones necesarias, como fundamento antagónico de ese orden de la producción, cuando la teoría, como conocimiento de la realidad, muestra una vía para la superación de esas contradicciones, lo hace mostrando las tendencias reales del proceso de desarrollo social, que están llamadas a superar esas contradicciones en la realidad social, de un modo real, en el curso ulterior del proceso social. Justamente Lukács nos dice que esa comprensión de la totalidad y la comprensión de sus contradicciones nos conllevan necesariamente a comprender a sí mismo las tendencias reales para poder superar esas contradicciones de la realidad social, o sea, de la praxis revolucionaria. Luego en otra cita, solo en este contexto puede remitir más allá de lo meramente teórico y convertirse en una cuestión de la práctica el punto de partida del materialismo dialéctico. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que, a la inversa, su ser social el que determina su conciencia. Pues solo en este punto, cuando el núcleo del ser se ha relevado como acaecer social, puede aparecer el ser como producto, hasta ahora, por supuesto, inconsciente, de la actividad humana, y esa actividad misma, a su vez, como elemento decisivo de la transformación del ser. Es justamente que la teoría es reflejo de las condiciones materiales objetivas, el ser, digámoslo así, y que a su vez esta teoría regresa a esas condiciones materiales objetivas para poder transformarla. El marxismo es siempre revolucionario, la dialéctica es siempre revolucionaria y no como dice Deng Xiaoping, principalmente el estudio de las fuerzas productivas. La comprensión de la totalidad te hace siempre revolucionario, la dialéctica materialista siempre es revolucionaria, porque justamente la comprensión de la totalidad permite comprender la necesidad de transformar el mundo, pero ojo, no a nivel de la teoría como los jóvenes hegelianos, no a nivel de la sociedad que aparente mediante el reformismo de Karl Kautsky y compañía con los oportunistas de la Segunda Internacional, sino a modo de la esencia. Y a modo de la esencia, que es la forma de producción, el modo de producción capitalista, solamente se puede, no desde la teoría, no desde la reforma, sino, como hemos visto, desde la esencia, desde el modo de producción, y eso es mediante la praxis revolucionaria. En una derivación necesaria, la dialéctica es siempre revolucionaria, y esto es lo que caracteriza al pensador ortodoxo, al marxista ortodoxo, al marxista científico. El marxista científico ortodoxo no rechaza la crítica en su totalidad, no rechaza la crítica científica. Si, por ejemplo, se llega a demostrar objetivamente que la tasa de ganancia ya no tiene una tendencia decreciente, un marxista ortodoxo tiene que aceptarlo y continuar su reflexión y su práctica revolucionaria en base a las nuevas condiciones que existen. Lo que rechazamos los marxistas ortodoxos es la crítica ecléptica, la crítica sin fundamentos, la libertad de crítica que criticó Lenin en el qué hacer. Esta libertad de crítica para poder meter toda la ideología burguesa dentro del marxismo. Dialéctica y totalidad. El movimiento de la teoría hacia la práctica es un movimiento necesario, como acabamos de demostrar. El separar ambos aspectos es eliminar todo el recorrido. Eliminar el recorrido es desechar la dialéctica. Por ejemplo, hemos visto que el paso a la teoría y la práctica como movimiento necesario
es la comprensión de la totalidad, de la apariencia a la esencia. Y como hemos visto, esa comprensión de la totalidad nos lleva a la comprensión de la práctica revolucionaria. Es una reflexión necesaria, es un movimiento necesario, objetivo. No comprender dicho movimiento nos lleva al eclecticismo. Y justamente aquí entran los revisionistas, aquellos tergiversadores del marxismo. Es aquí donde hay que profundizar quizás en un próximo video, hablando sobre qué es el revisionismo. Pero vamos a dar unas cuantas cuestiones importantes para ir adentrándonos en ese tema. Cuando nosotros obstaculizamos ese movimiento necesario de la teoría hacia la práctica y tratamos de conectarla desde afuera, desde un movimiento externo y no desde un movimiento inmanente desde la misma teoría, no se logra una comprensión de la totalidad. Y ello nos lleva a una práctica no revolucionaria y una mezcolanza de posiciones y teorías. Si nosotros no comprendemos el movimiento de la teoría hacia la práctica como la comprensión de la totalidad, tal como lo permite el materialismo dialéctico, el marxismo, entonces no comprendemos la necesidad de la transformación de la sociedad con praxis revolucionaria. Eso que nos lleva a la socialdemocracia de Karl Kautsky y compañía, al revisionismo de muchísimos que se autodenominan marxistas y que esperan cada elecciones para postular, enriquecerse y meterse a la cola de un sector de la burguesía. Cuando nosotros no vemos ese hilo conductor necesario de la totalidad entre la teoría y la práctica, lo que hacemos, que es en última instancia, es tergiversar el marxismo, es saltar de la teoría a la práctica sin ese movimiento necesario de la comprensión de la totalidad. Y eso nos lleva a aceptar el marxismo, sí, pero desde el eclecticismo, mezclando el marxismo con la religión católica, mezclando el marxismo con, no sé, la filosofía de Thomas Hobbes, mezclando el marxismo con la socialdemocracia, mezclando el marxismo con el chauvinismo. ¿Por qué hacemos eso? Porque no hemos comprendido el movimiento necesario de la teoría hacia la práctica en la comprensión de la totalidad. ¿Acaso esa comprensión de la totalidad te arroja el chauvinismo? ¿Te arroja la filosofía de Kant, por ejemplo? ¿Te arroja la socialdemocracia? ¿Te arroja la religión? No. Lo que hacen muchos es agarrar el marxismo y aceptarlo, entre comillas, y se autodenominan marxistas, pero no han comprendido el método revolucionario, como dice Lenin, no han comprendido la dialéctica y por eso, en su eclecticismo, hacen un sancochado de un montón de cosas que les parecen correctas, que les parecen adecuadas. Yo me creé Twitter hace poco y por favor síganme en Twitter si es que no me siguen, tengo pocos seguidores, bueno, tampoco soy muy activo, pero me he percatado de algo, de que todo el mundo es marxista, pero son eclépticos utilizando la religión católica, los movimientos minoritarios, homosexuales, feministas, la socialdemocracia. Realmente es un sancochado gigante y realmente da mucha, pero mucha pena. Y si tú eres uno de ellos, espero por favor que aceptes esta crítica de manera constructiva para mejorar y que te percates de que el eclecticismo no es marxismo. Es justamente tergiversar el marxismo, es meter la ideología burguesa dentro del marxismo. ¿Esto es dogmatismo acaso? Esto es seguir la dialéctica revolucionaria, es seguir el método revolucionario y el estudio de la comprensión de la totalidad. Esta cuestión precisa la comprendió muy bien Lukács de los clásicos del marxismo como Marx, Engels y Lenin, y posteriormente es continuada con Stalin y Mao. Por eso en la portada de nuestro canal tenemos a Marx, Engels, Lenin, Stalin y a Mao, porque son los marxistas ortodoxos, porque son los marxistas que comprendieron realmente el método dialéctico. Y aquí Lukács lo que hace es desde la academia explicar esta necesidad, explicar este movimiento y la unidad entre la teoría y la práctica. En resumidas cuentas, ello es el marxismo ortodoxo, compañeros. Y ahora la pregunta sería, ¿ustedes son marxistas ortodoxos? Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este video, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden que si eres nuevo puedes suscribirte, comentar, compartir. Comentar sobre todo me apoya muchísimo, quizás compartir por alguna red social en Twitter, Facebook también ayuda muchísimo, y también que tenemos un código de Yape al que pueden colaborar de manera necesaria. Todo aporte, aunque sea mínimo, se valora muchísimo y apoya al canal. Sin nada más que agregar, me voy despidiendo, nos vemos en otra oportunidad. Estén al tanto de la pestaña de comunidad porque allí vamos a hacer encuestas para el próximo tema del video. Cuídense mucho.